Hola, muy buenas, muy buenas. Bueno, antes que nada, saludar a todos los amigos que estéis viendo mi contribución, mi humilde contribución a este encuentro de naturópatas, de naturopatía, a este congreso que hemos creado para este tema relacionado con el miedo, la inmunología y nuestras relaciones, las relaciones de los seres humanos entre el miedo, nuestro sistema inmunológico, y yo lo voy a relacionar también con el sistema del estrés. Vamos a explicar un poquillo primero lo que son las esencias florales y cómo trabajo yo dentro de la psicología con las flores de Bach, cómo es mi abordaje. ¿De acuerdo? Bueno, eh, para mí lo más importante a la hora de recepcionar un paciente es inicialmente pues, establecer una buena relación con él. ¿Sí? Una relación que le permita pues, abrirse, confiar y relacionarse conmigo, ¿no? Si una persona viene aquejada de miedos, luego vamos a ver las flores que más idóneas son para el miedo, ¿no? Si una persona viene aquejada de miedos, viene aquejada de temores, viene con su sistema de defensas bajo, etcétera, pues yo creo que es muy importante tener un trato con esa persona extremadamente sensible, extremadamente cuidadoso, pues digamos, que se sienta acogida, ¿sí? El punto opuesto a lo que es ese estado interior que tiene es un estado donde se sienta acogida, donde sienta que se le da seguridad, donde sienta que se le da ayuda, también a través de la voz, a través de la palabra, ¿sí? No solamente es darle unas esencias florales y se acabó, ¿no? Es crear todo un contexto que permita que la persona cambie su energía. ¿Mm? Porque yo veo, soy psicólogo, pero veo los problemas de las personas también muchísimo desde el punto de vista de la transformación de sus energías. Entonces, para mí, ese estado que traen sería como un estado de baja vibración, un estado de energías que están como muy bloqueadas, que están en el plano donde la persona ha entrado en un conflicto profundo consigo misma y le cuesta, pues, pues es simplemente manejar su propio estado de salud. Es decir, que su sistema inmune pueda dar cuenta de, pues, sacar de él las agresiones que está sintiendo del medio, que está autoinfligiéndose o que está, eh, o que está sintiendo que otras personas le infringen, ¿no? Y bueno, pues debe percibir al terapeuta, al naturópata, como alguien potencialmente conocedor, pero también una persona bondadosa, una persona de prestigio, una persona que le transmita algo que de alguna forma no tiene o ha perdido. Todos sabéis que todos tenemos acceso y derecho a nuestra máxima salud. Eso es un derecho inalienable del ser humano, ¿no? Si alguien lo pierde, si alguien, por las circunstancias sociales, las presiones sociales, las presiones de los medios, etcétera, 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 lo pierde, pues esa persona puede reencontrarlo a través de nosotros, ¿sí? Las esencias florales nos van a ayudar a que las personas lo recuperen. Los que ya conozcáis las flores de Bach, pues sabéis que son unos preparados muy sencillos de hacer. Simplemente se dejan las flores al sol durante un tiempo. Es un procedimiento que se llama soleación. Se coge un bol, se rellena de agua, se dejan las flores al sol durante un tiempo
y posteriormente ese agua se recoge y posteriormente ese agua se mezcla con un conservante que es el brandy, para que pues quede conservado y quede en óptimas condiciones de conservación, ¿sí? Y finalmente se hacen diluciones. Se hacen diluciones que son aplicadas de forma adecuada o sublingualmente o mediante spray sobre la piel. Sublingualmente, pues son estos frasquitos que se toman debajo de la lengua, o mediante spray, pues podemos hacer diluciones o comprar ya sprays preparados para colocar sobre la piel o sobre nuestro sistema de energía, sobre nuestra aura, ¿no? Vale. Esta es la primera parte de lo que os quería comentar. Bueno, os voy a compartir ahora por aquí, vamos a ver, compartir, os voy a compartir este pequeño PowerPoint para que lo veáis, ¿no? Entonces tenemos una serie de elementos básicos, ¿no? El estrés, el miedo y un descenso inmunológico. La persona se ve afectada por un estado que es superior a su capacidad de gestión emocional, superior a su capacidad de gestión personal. Ese espacio tiene, digamos, es un espacio psíquico, también es un espacio biológico y tiene un efecto sobre su sistema inmunológico. ¿Por qué vía? Por la vía del miedo, por la vía de que la persona de alguna forma empieza a tener sentimientos de temor, en conflicto, que le complican la vida, que le impiden ser eficaz, que le impiden pues sacar lo que lleva adentro, ¿no? Y expresarse. El miedo, además, tiene toda una serie de concomitantes neurofisiológicos, se puede medir en las glándulas endocrinas de la piel, ¿sí? Tiene también, si es muy extremo, pues lógicamente se gestiona en la piloerección, en la erección de las vellosidades de la piel. También el sistema glandular se ve afectado, se ve colapsado o se ve reducido en su funcionamiento. Y bueno, vamos a ver un poquillo más sobre esto. Bien, lo que os decía, hay toda una serie de procesos energéticos y psicológicos vinculados al problema concreto de la persona. Y aquí encontramos una máxima que es muy importante, tanto dentro de la psicología como yo creo que de la naturopatía. Es decir, no podemos dar solamente recetas de se da tal producto para tal enfermedad o tal enfermedad para tal producto, porque eso sería una forma, por así decirlo, de alopatizar nuestro trabajo, ¿sí? En lugar de eso, lo que debemos hacer es observar qué le sucede a esa persona y qué le sucede a esa persona que de alguna forma le diferencia de las demás personas, ¿vale? Para de esa forma ir al siguiente paso, que sería el proceso de, perdonad que me he equivocado, aquí, de cuáles son las mejores esencias florales para esta persona. Tenemos el grupo del miedo. El grupo del miedo son 5 esencias. Estamos hablando de las esencias florales del Dr. Bach. Y vamos a ver cada una de ellas cómo actuaría en relación a los diferentes tipos de miedo de la persona. Por ejemplo, tenemos el miedo mímulo. El miedo mímulo es un miedo en el que la persona es consciente de a lo que tiene miedo, lo conoce, lo puede expresar, te lo puede explicar en la consulta y suelen ser miedos cotidianos. Tengo miedo a subir al ascensor. Tengo miedo a un objeto. Tengo miedo a una situación. Es decir, la persona lo puede verbalizar, lo puede decir, lo puede expresar con claridad y
decimos, pues ese es el miedo concreto que tiene esta persona a eso en concreto. ¿De acuerdo? Perfectamente. Luego veremos el miedo cerasífera. El miedo cerasífera, o en inglés algunos lo conoceréis como el miedo cherry plum, es un miedo diferente. Es un miedo que tiene que ver con la capacidad de la persona de manejar el control, descontrol del miedo, ¿sí? De controlar o descontrolar su temor. Es el miedo a hacer cosas que no sientes que puedes controlar. Voy a beber un poquillo de agua. Por ejemplo, una madre que siente que tiene temor a poder hacer una agresión a sus hijos y guarda los cuchillos por la noche porque podría realizar esa agresión. ¿Sí? Este sería un caso del miedo cerasífera. ¿Todo esto baja el sistema inmunológico de esta persona por la vía del estrés? Pues indudablemente sí. ¿Por qué? Porque va a estar todo el tiempo bloqueada por ese temor y eso la va a afectar grandemente a la hora de pues, establecer determinadas relaciones paterno o materno-filiales con sus hijos desde ese paradigma de el miedo eliantemo o el miedo rose, para los que conozcáis las flores, ¿no? En inglés. El miedo eliantemo es más bien un temor que nos paraliza, un temor que nos bloquea, un temor que nos impide salir de lo que es, pues eso, un bloqueo, una parálisis, unas circunstancias, o puede ser también un bloqueo neurológico en algo que tenga que ver con tu desarrollo personal, ¿sí? De alguna forma, todo esto nos baja también nuestro sistema inmunológico. El miedo lo constriñe. Efectivamente, porque va a haber todo un montón de glándulas y también de la parte psicomotora que se va a ver bloqueada porque la persona no va a poder ejecutar, por ejemplo, la fonación, es decir, hablar, expresarse, o se va a quedar rígida, o en casos muy extremos, pues pueden tener ataques epilépticos, ¿no? Bien. Después tenemos el miedo al amotemblón, el miedo Aspen, para los que las conozcáis en inglés. Este es un miedo que tiene relación con factores de estrés y de inmunodeficiencia vinculados a temores de lo desconocido, ¿vale? Temores que no sabes exactamente a qué tienes miedo. Lo mismo que en Mímulo, si lo conocías, en Álamo Temblón, en Aspen no lo conoces. Son miedos a lo desconocido. Son, por ejemplo, estos miedos que tienen los niños cuando son pequeños de apagar la luz, de que la luz queda apagada por la noche y ellos pues tienen miedo a la oscuridad, ¿sí? Y no saben exactamente a qué tienen miedo, no saben qué es lo que puede ocurrir, lo que les puede ocurrir en la oscuridad, pero ellos lo temen, ellos temen eso, ¿no? Es obvio decir que el adecuado uso de las esencias florales, junto con una actitud comprensiva, como decía al principio de mi ponencia, pues lo que hace es restablecer el equilibrio de la persona, es decir, llevarle a la polaridad energética opuesta a aquella que le ha generado ese mal, ese problema, ¿no? Esa bajada de sus defensas. Tenemos luego el miedo castaño rojo o red chestnut, que es un miedo o preocupación por lo que les pueda pasar a otras personas. ¿Sí? Entonces la persona también de alguna forma está como descentrada de sí misma. ¿Sí? No está en su propio eje, sino está preocupada pues por el hijo que no llega, al que le puede suceder algo, al que le puede pasar algo, y esa preocupación, ese miedo, pues hace también que la persona baje sus defensas, ¿no? Entonces, estos son los cinco remedios principales del grupo del miedo de las esencias florales.
vímulo, celasífera, heliantemo, álamo temblón y castaño rojo. Bien, bien. Luego, lo que sucede con esos 5 remedios o esencias es que se pueden mezclar con otras flores según la persona y necesidad. Sí, porque se pueden hacer mezclas de las esencias florales. Esto es muy interesante porque tenéis que tener en cuenta que además del abordaje que tienen en vuestra consulta, posteriormente les podéis dar un preparado con las flores para que se lo lleven a su casa y sigan haciendo trabajo interior, sigan aumentando su capacidad de autodefensa, sigan potenciando su sistema inmunológico, pero no solamente, y esto lo tenéis que contemplar como algo muy interesante, no solamente por la influencia que vosotros habéis tenido o el trabajo que habéis realizado naturopático, sino por su capacidad de autosanación, por su capacidad de autorrecuperación. Y en eso yo creo que las esencias florales son líderes. Nosotros podemos dar recursos para que la persona siga haciendo trabajo en su casa al margen de lo que hemos trabajado, insisto. Pero si sigue tomando sus gotitas de una forma regular, pues esas gotitas la van a ayudar también a establecer una mejoría más profunda y más autoconsciente, más autoconsciente. Por autoconsciencia digo que la persona se implica más, se está implicando más en el proceso de automejora. Y eso es importante, es muy importante. Algunas esencias florales que se pueden mezclar con las 5 antedichas. Pues, por ejemplo, centaura, si la persona se siente sometida. Rock water, si la persona, agua de roca, si la persona es muy dura consigo misma. Walnut, nogal, si la persona está realizando cambios en su vida. Madre selva, honeysuckle, si la persona se siente pues muy apegada al pasado y le impide venir al presente. Clematis, si la persona le cuesta mucho enraizar con la realidad, enraizar con la tierra. Brote de castaño, chestnut bud, si la persona le cuesta aprender y repite una y otra vez este proceso de bajada de defensas. Castaño dulce, sweet chestnut, si a la persona digamos, este miedo se le ha cronificado mucho durante mucho tiempo. Bueno, esto ya pues depende de que tengáis formación en las esencias florales y podéis usar, son 38 flores y un remedio de rescate, pues podéis usar esta amplia panoplia para poder usarla con la gente a la que tratéis, ¿no? ¿Dónde trabajan las esencias florales? Pues lo que os decía antes, los procesos energéticos y psicológicos vinculados al problema concreto de la persona, dentro de ese paradigma de que tratamos a la persona y no a su enfermedad. Bien. ¿Cuál es el trabajo que hacen las esencias florales? ¿Cómo podemos comprender que unos sencillos preparados realizados, como os he comentado, pueden tener tanto efecto y tanta tradición de ayuda? Pues simplemente por este principio, el principio de conexión con la naturaleza como principio fundamental. Es decir, las esencias florales ayudan a que las personas reciban la naturaleza, la energía de la naturaleza, para ingresarla dentro de lo que es el marco cultural, la opresión cultural, vamos a decirlo así, las reglas culturales que muchas veces hacen muchísimo daño a las personas, puedan recibir esa información pasa a sus células, pasa a sus neuronas, pasa a su energía, pasa a su sistema glandular, pasa a su sistema vegetativo, pasa a su sistema emocional y la persona empieza a recuperarse, ¿sí? Siempre desde la naturaleza. Desde la naturaleza, la naturopatía ayuda a que las personas ingresen en la cultura principios básicos y fundamentales que muchas veces se pierden. En un sentido más genérico, ¿qué es?
pues aportar esperanza en un mundo en cambio. Sabemos que el mundo actual es un proceso, perdonad, es un mundo que realmente es tremendamente conflictivo para las personas. Un montón de limitaciones, un montón de reglamentaciones, un montón de cambios, un montón de procesos que hacen que las personas que de repente se tengan que quedar en su casa, que de repente se tengan que llevar una mascarilla por la calle, que de repente tengan conflictos familiares muy, muy graves que gestionar, ¿no? Fruto de todo esto, ¿no? Entonces, las esencias florales lo que hacen es, dejo de compartir, lo que hacen es permitir que la ley de la naturaleza, vamos a llamarlo por así decirlo, la ley natural, vuelva a transmitirse a las personas, a las que les está ocurriendo todo esto. Para mí esto es extremadamente importante. Os voy a comentar alguna cosa mía a nivel personal, ¿no? Yo soy una persona que tengo la fortuna de vivir en un pueblo, en una pequeña localidad, en las afueras de Madrid, y bueno, pues una casa que está rodeada de naturaleza. Realmente la naturaleza me ha ayudado a recobrar en todo momento la noción de la realidad, de que suceda lo que suceda en nuestra cultura, suceda lo que suceda en mi sistema inmune, o tenga ese día un día mejor o un día peor, pues sigue existiendo un marco natural, unas plantas que siguen rigiéndose por una serie de leyes instauradas por nuestro planeta, por el planeta Tierra. Es decir, pues el árbol sigue creciendo, el árbol sigue dando frutos, sigue habiendo unos ciclos pues naturales. Las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir y no antes ni después. Y por mucho que uno quiera acelerar el proceso de que pues una planta crezca más deprisa, la planta no lo va a hacer. La planta sigue su ritmo. Esto mismo, en mi opinión, es muy extrapolable a lo que es la evolución de la salud y lo que tiene que ver con el proceso de recuperación de los pacientes. Yo insisto mucho en que los terapeutas, los naturópatas, tenemos que ser capaces de no solamente tener una dimensión curativa, sino tener una dimensión docente. Es decir, explicarles a las personas a las que ayudamos que los procesos de mejoría son procesos que se gestionan, que evolucionan de forma paulatina y que hay que tener cierta paciencia. Muchas veces dicen algo en la medicina china, ¿no? Dicen, pregúntate cuánto tiempo te ha llevado crearte esta enfermedad para tener también una noción de cuánto tiempo vas a necesitar para recuperarte. No es que sea tan lineal, pero sí, muchas veces hay que decirles a las personas que no solamente hay que contar con su ayuda para la recuperación, porque al fin y al cabo quien se recupera es el paciente, lógicamente, sino que pues el tiempo necesario para revertir el proceso pues tendrá que contar también con su aquiescencia, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues un sistema inmune se recupera poco a poco, el temor no se sale de un estado de temor y mucho menos cronificado de un día para otro. Muchas veces junto con el problema de la persona hay todo un conflicto familiar, hay todo un conflicto interpersonal, hay todo un conflicto grupal, hay todo un conflicto social y al final todo se reduce a una metodología para que las personas gestionen sus procesos personales. ¿Esa gestión en qué consiste? En un adecuado análisis de lo que les pasa, en promover soluciones para ello y luego esas soluciones implementarlas, ponerlas en juego.
desarrollarlas. Hay muchas personas a las que les ocurre que dicen, sí, yo me siento mal y sé que necesito ayuda. Y sí, quiero curarme. Pero realmente una persona que dice, quiero curarme, quiere curarse, es capaz de poner todo lo que es necesario, pedir ayuda a todo lo que es necesario, incluso realizar toda la inversión económica que es necesaria para revertir su estado, ¿sí? Yo pienso que no son tantas las personas que son capaces de asumir toda la responsabilidad necesaria sobre su propio proceso de enfermedad para acceder a un estado de mayor salud. Bueno, pero sí hay personas que son capaces de ello y sobre esas personas es sobre las que trabajamos nosotros. ¿De acuerdo? Bueno, he intentado hacer una locución teórico-práctica centrada en mi propia experiencia y en mi propia vivencia personal. Soy una persona que, bueno, creo en las teorías, pero sobre todo creo que las teorías deben ser aplicadas, aplicables dentro de un marco interhumano, dentro de un marco interpersonal y que la terapia, la naturopatía, pues debe ser transmitida humanamente, muy humanamente, ¿no? Precisamente esa es una de las grandes ventajas o de los elementos que más nos separa de esa medicina que, bueno, pues todos conocemos, tan fría en ocasiones, tan deshumanizadas, y de esos profesionales de la medicina, pues a veces no es que ellos lo sean, sino que a veces pues se ven obligados por las circunstancias, algunos sí, ¿no? Pero bueno, se ven obligados por las circunstancias a trabajar en tiempos muy cortos, muy deshumanizados. Nosotros podemos tener tiempos mucho más largos, mucho más amplios y mucho más dedicados personalmente y mucho más afectuosos también, que el afecto y el amor son grandes senderos de ayuda. Bueno, espero haberos ayudado. Estoy acabando. Soy José Salmerón, además de naturópata colegiado, soy psicólogo, trabajo con esencias florales, imparto cursos de formación profesional para todos los que queráis, pues formaros adecuadamente, estructuradamente y de una forma sabia. Yo trabajo impartiendo clases semanales online a todos mis alumnos, de tal forma que no simplemente os meto en un aula virtual y luego os paso un examen. Trabajo con vosotros, os doy tips de mis 30 años de experiencia, me centro en vuestra necesidad, en vuestra especialización y en lo que más os interesa trabajar, y también pues os ayudo en vuestro proceso personal como personas y como profesionales a que vayáis conociendo mejor las emociones al mismo tiempo que vuestras emociones, al mismo tiempo que vais aprendiendo teóricamente los rudimentos prácticos de trabajo con las esencias florales. Tenéis ahí mi WhatsApp para que me podáis contactar si queréis. Yo por WhatsApp contacto siempre, os explico mis webs, son centroeduardbach.com y esenciasdebach.com. También elaboro mis propias esencias florales y bueno, pues he publicado algunos libros sobre el tema. Aquí lo tengo, en la editorial Mandala de Fernando Cabal, que seguro que muchos de vosotros conocéis. Este es mi tratado completo de flores de Bach, ¿sí? Mi libro que también está disponible, os lo puedo proveer yo o si no, la editorial Mandala. Aparte de eso, tengo otros libros especializados sobre psicología y flores de Bach. Bueno, pues muchas gracias por haberme brindado este espacio importante en vuestro congreso. Para mí es un honor poder colaborar con vosotros, aportaros mi conocimiento. Quedo a vuestra disposición para lo que queráis. Un saludo muy grande, os transmito mi conocimiento, mi afecto. Un saludo muy grande de nuevo y hasta pronto. Chao, muchas gracias. Espero noticias vuestras si lo queréis. Hasta luego.